Bienvenidos nuevamente a Relator Insomne. Como siempre es un gusto tenerles con nosotros. Hoy nos embarcaremos en un nuevo viaje filosófico, recorriendo la fascinante vida y obra de una de las grandes figuras de la filosofía. Como es costumbre, les invito a suscribirse y dejar sus comentarios y reflexiones. Dicho esto, acomódense, cierren los ojos y relájense, que ya comenzamos. A veces, uno se pregunta por qué un hombre que murió en 1883 sigue metiéndose en conversaciones actuales como si hubiera dejado mensajes ocultos para el siglo XXI. Pero la verdad es que Marx sigue importando porque logró algo muy simple y muy difícil a la vez. Describir cómo funciona un sistema que hace que algunas personas vivan con excesos inimaginables mientras otras apenas sobreviven, y lo hizo con una claridad que, para desgracia de muchos, todavía se reconoce en los titulares, en las crisis y en esa sensación diaria de correr detrás del dinero sin alcanzarlo. No hace falta ser marxista para sentir el aguijón de sus preguntas, porque Marx habla de trabajo, de desigualdad, de cómo se organiza el mundo. Y todo eso sigue tan vigente que a veces parece que el capitalismo moderno le mandara un "te extraño" desde cada marketplace. Por eso Marx vuelve, no porque haya dejado un manual perfecto, sino porque dejó un espejo demasiado sincero sobre cómo producimos, consumimos y convivimos. La imagen pública de Marx es un caos fascinante. Hay quienes lo ven como un profeta de la justicia social y otros como un villano que aparece en pantalla cada vez que alguien quiere asustar a un país completo. Y entre esos extremos se cuelan caricaturas que van desde el señor con barba rebelde hasta el filósofo oscuro que inventó el comunismo con una varita mágica. Esta mezcla de mito, miedo y etiquetas tiene una explicación concreta. Marx escribió sobre poder, economía y desigualdad en un tiempo donde las élites no estaban precisamente encantadas con que alguien contara cómo funcionaban sus privilegios. Así que su figura terminó convertida en un campo de batalla simbólico, donde se proyectan deseos, miedos y eslóganes que muchas veces tienen poco que ver con lo que realmente dijo. Y sin embargo, ahí sigue, tan popular como polémico, apareciendo en memes, en debates serios y en conversaciones de sobremesa con la misma facilidad con que su cabeza aparece en camisetas. Que Marx oscile entre demonio y ícono pop dice más sobre la historia que sobre él mismo, porque su nombre fue usado tanto para justificar revoluciones como para alimentar propaganda anticomunista durante todo el siglo XX, y ese péndulo aún no se detiene. En un extremo están quienes le atribuyen todo lo que ocurría en la Unión Soviética, como si Marx hubiera diseñado personalmente cada detalle de la burocracia de Moscú, y en el otro extremo están quienes lo elevan casi a una figura santa del cambio social, como si su barba hubiera flotado por Europa repartiendo igualdad. Lo cierto es que su imagen fue absorbida por guerras, regímenes, campañas políticas y películas, y terminó simplificada hasta volverse casi un logotipo. Y sin embargo, en medio de ese ruido, su pensamiento sigue siendo más complejo, más crítico y bastante menos dogmático que lo que intentaron vender sus enemigos y algunos de sus admiradores. Si dejamos atrás los eslóganes, lo que realmente hizo Marx fue analizar, con una paciencia casi cruel, cómo funciona el capitalismo desde adentro, observando sus engranajes y sus trampas sin ofrecer una receta cerrada ni un plan detallado de salvación. Marx no escribió un manual de instrucciones para países, escribió una crítica profunda a un sistema basado en la explotación del trabajo y en una acumulación constante que siempre deja a alguien abajo, y esa crítica parte de preguntas que atraviesan toda su obra. ¿Quién produce la riqueza? ¿Quién se queda con ella? ¿Cómo se organiza la vida social alrededor del trabajo? ¿Y por qué sentimos que algo no encaja cuando, a pesar de todo lo que producimos, tanta gente sigue viviendo con carencias básicas? Sus textos vuelven una y otra vez sobre la relación entre economía e historia, sobre cómo las estructuras sociales moldean nuestra vida cotidiana y sobre la posibilidad, todavía incómoda, de que las cosas podrían organizarse de otro modo.
Para navegar este universo sin perdernos en discursos partidarios ni en malentendidos, en este video vamos a seguir un camino claro. Comenzar por la vida de Marx y el mundo que le tocó vivir, porque nadie piensa en el vacío, y mucho menos alguien que pasó por censura, exilio y pobreza. Luego, exploraremos sus conceptos centrales, desde la alienación y la lucha de clases, hasta la crítica de la economía política, siempre desde su complejidad real y sin convertirlo en un dogma. Y finalmente veremos el impacto de sus ideas, tanto sus aciertos sorprendentes como sus límites evidentes, para entender por qué sigue siendo imposible hablar de desigualdad, trabajo y poder sin que la sombra de Marx aparezca, ya sea en forma de análisis serio o de meme irónico. Con eso en mente, es momento de entrar en su mundo, pero con la advertencia amistosa de que Marx exige algo que escasea en tiempos de prisa: pensar sin miedo. Cuando Marx nace en 1818, Europa está tratando de digerir la resaca de un sueño revolucionario que prometió libertad e igualdad, pero que, al despertar, mostró que la desigualdad no se iba a evaporar solo porque alguien declarara que todos somos iguales ante la ley. Después del torbellino de la Revolución Francesa, los reyes habían vuelto a sus tronos con la elegancia de quien dice: «Ok, hagamos como que nada pasó». Los liberales defendían derechos que todavía beneficiaban más a los propietarios que al resto. Y las sociedades intentaban reconciliar la idea de ciudadanía universal con un sistema económico que convertía esa ciudadanía en un privilegio bastante selectivo. Era un mundo que hablaba de derechos humanos mientras toleraba que millones siguieran viviendo en condiciones miserables. Un contraste tan evidente que casi parecía una broma involuntaria, y en ese escenario contradictorio fue formándose la sensibilidad crítica del joven Marx. La revolución industrial agregó una capa extra a este paisaje, una capa hecha de vapor, ruido y jornadas laborales interminables, donde las nuevas fábricas transformaron la vida cotidiana con una rapidez que no dejaba tiempo para filosofar sobre el cambio, excepto para quienes sufrían las consecuencias de primera mano. Ciudades como Manchester o Londres se convirtieron en gigantescas máquinas humanas, donde la gente trabajaba 12 o 14 horas rodeada de humo, basura y enfermedades, mientras los dueños de esas mismas fábricas acumulaban fortunas inéditas. La urbanización acelerada trajo barrios enteros hacinados en los que el agua limpia era un lujo, y la pobreza urbana dejó de ser una excepción para convertirse en el paisaje habitual de la nueva clase obrera. En ese contexto donde unos pocos prosperaban gracias al trabajo extenuante de muchos, surgió la sensación, muy compartida entre los observadores más lúcidos, de que el progreso tenía un precio que no todos pagaban de la misma manera. Alemania, que todavía no era Alemania, sino un mosaico de decenas de estados, especialmente los prusianos, vivía su propio drama. Modernización económica sin modernización política, lo que siempre produce tensiones interesantes, por no decir explosivas. Prusia intentaba ponerse al día con la industrialización mientras mantenía una estructura política autoritaria, con monarquía, burocracia rígida y una censura obsesiva con impedir que las ideas peligrosas circularan, como si el papel impreso fuera más amenazante que el hambre en los barrios obreros. Este atraso político coexistía con avances tecnológicos, ferrocarriles y fábricas, creando una mezcla curiosa. Ciudadanos que veían cómo el mundo cambiaba a su alrededor, pero que no podían hablar abiertamente sobre esos cambios sin arriesgarse a sanciones. No es casual que muchos jóvenes intelectuales, como Marx, sintieran que vivían en una especie de paradoja nacional, donde se podía fabricar una locomotora pero no una opinión sin permiso. En el plano intelectual, Europa atravesaba una de sus épocas más intensas, con una ilustración tardía que seguía defendiendo la razón y el progreso, al mismo tiempo que el idealismo alemán, de Kant a Hegel, proponía sistemas filosóficos monumentales para explicar la realidad. Hegel, con su dialéctica y su visión de la historia como un proceso racional, dominaba las discusiones universitarias y generaba tanto fascinación como irritación entre los jóvenes que intentaban pensar el mundo más allá de los límites tradicionales. Al mismo tiempo,
pensadores como Feuerbach impulsaban críticas radicales a la religión, afirmando que Dios era una proyección humana, una idea lo suficientemente provocadora como para preocupar a los censores. Este clima de debate, abierto pero vigilado, donde las ideas circulaban con pasión y peligro, fue el caldo de cultivo donde Marx se formó, descubriendo que la filosofía no era solo una disciplina académica, sino una herramienta para entender y eventualmente cuestionar el orden existente. Todo este escenario desembocó en algo inevitable: el surgimiento del socialismo y el comunismo como respuestas a la cuestión social, es decir, al hecho incómodo de que la riqueza industrial no mejoraba la vida de la mayoría. Autores como Saint-Simon, Fourier u Owen proponían modelos alternativos de organización social, algunos bastante utópicos y otros más prácticos, pero todos coincidían en que dejar la economía en manos del mercado estaba produciendo un desastre humano. Estas corrientes empezaron a ganar fuerza entre obreros, artesanos y jóvenes intelectuales que veían que las promesas de la modernidad nunca llegaban al nivel de los trabajadores y que la pobreza no era producto de mala suerte individual, sino del diseño mismo del sistema. En ese contexto, el comunismo aparece primero como crítica y luego como movimiento, y Marx entra en escena no para inventarlo desde cero, sino para darle una base teórica más sólida y una lectura histórica que vinculaba la explotación con la estructura del capitalismo. Así nació un pensamiento que ya no buscaba paliar la miseria, sino comprender sus causas profundas para transformarlas de raíz. Karl Marx nació en Trier, una ciudad de frontera en el oeste de lo que después sería Alemania, un lugar donde se mezclaban influencias francesas, prusianas y una vida burguesa tranquila, que servía de decorado curioso para alguien que terminaría cuestionando el orden del mundo. Su familia era de origen judío, pero su padre, Heinrich Marx, se convirtió al protestantismo antes de que Karl naciera, no por una revelación mística, sino porque las leyes prusianas impedían a los judíos ejercer como abogados, y perder su profesión no era parte del plan familiar. Esa conversión, hecha para sobrevivir en un sistema desigual, marcó silenciosamente la infancia de Marx, que creció viendo cómo la religión podía funcionar más como un requisito social que como una convicción profunda, algo que más adelante alimentaría su mirada crítica sobre las instituciones y las identidades impuestas. Trier era un lugar aparentemente apacible, pero ya contenía los contrastes que después Marx detectaría a gran escala: tradiciones antiguas conviviendo con reformas modernas, minorías obligadas a adaptarse y un Estado que determinaba hasta la fe permitida. La familia Marx pertenecía a la clase media educada, con libros en los estantes y conversaciones sobre derecho, historia y política en la mesa, lo que para un niño inquieto como Karl fue una especie de incubadora intelectual involuntaria. Su padre era un abogado ilustrado, admirador de la Ilustración y de los ideales franceses de libertad y razón, mientras que su madre, Henriette, era más pragmática y provenía de una familia rabínica de larga tradición, lo que introducía un contraste entre modernidad racionalista y raíces familiares que no desaparecían aunque se intentara. Marx creció en medio de estas tensiones, observando de primera mano cómo las ideas podían chocar con la realidad y cómo la clase social otorgaba comodidades, pero no inmunidad, frente a la presión política y religiosa. Esas primeras contradicciones domésticas, entre tradición y modernidad, entre identidad y necesidad, entre ideales y leyes, fueron el trasfondo perfecto para una mente que muy pronto empezaría a sospechar que todo orden social venía con sus propias grietas. Cuando Marx llegó a la Universidad de Bonn, lo hizo con más entusiasmo por la vida estudiantil que por la disciplina académica, y rápidamente se sumergió en un estilo de vida bohemio que incluía fiestas, exceso de vino, deudas y hasta un duelo, literal, porque en esa época los jóvenes universitarios respondían a las afrentas con espadas, no con comentarios pasivo-agresivos. Entre reuniones de sociedades literarias y noches de poesía más dramática que buena,
Marx descubrió algo que lo atraparía más que los duelos y las copas: la filosofía, esa actividad peligrosa que, una vez que te captura, ya no te deja vivir tranquilo. Bonn fue una etapa breve y turbulenta, donde Marx mostró dos tendencias que lo acompañarían toda su vida: una energía desbordante que podía dispersarse en 1000 direcciones, y una sensibilidad intelectual que, cuando encontraba un tema que le importaba, lo absorbía por completo, incluso si alrededor todo indicaba que tal vez era hora de estudiar un poco más y beber un poco menos. El traslado a la Universidad de Berlín fue el comienzo de su verdadera formación intelectual, porque ahí se encontró con el pensamiento de Hegel, el filósofo que organizaba la realidad mediante sistemas tan gigantescos que a veces parecía que el universo entero cabía en sus libros. Marx entró en contacto con los jóvenes hegelianos, un grupo de estudiantes y pensadores que se dedicaban a discutir religión, política y crítica social con una intensidad que hoy probablemente generaría varios hilos de Twitter indignados y alguna que otra cancelación. Estas discusiones lo empujaron a pensar que las ideas no eran adornos conceptuales, sino fuerzas capaces de moldear la sociedad, y también le mostraron que la filosofía podía ser un campo de batalla. Berlín fue donde Marx aprendió a argumentar, a polemizar y, sobre todo, a sospechar que las estructuras aparentemente sagradas, como el Estado, la Iglesia o el derecho, tenían raíces históricas y, por lo tanto, podían ser cuestionadas sin que el cielo se cayera encima. Su tesis doctoral, centrada en Demócrito y Epicuro, parece a primera vista un tema lejano a la economía o la política, pero escondía la semilla de muchas de sus ideas posteriores, porque en ella Marx exploró el materialismo antiguo y los debates sobre necesidad y libertad en un mundo regido por leyes naturales. Le interesaba cómo Epicuro introducía una pequeña desviación aleatoria en la caída de los átomos, una especie de margen para la libertad humana dentro de un universo aparentemente determinado. Y ese detalle filosófico lo llevó a preguntarse por la posibilidad de acción en sistemas que parecen cerrados. La tesis no solo demostraba su dominio de los textos clásicos, sino también su obsesión por entender cómo las condiciones materiales influyen en la vida humana, una obsesión que luego se transformaría en la base de su crítica al capitalismo. Fue un trabajo académico impecable, aunque presentado en la Universidad de Jena, porque no quería lidiar con la burocracia de Berlín, confirmando que Marx ya empezaba a combinar rigor intelectual con cierta alergia a las instituciones. Desde joven, Marx mostró rasgos de personalidad que lo acompañarían toda su vida. Una intensidad que podía ser inspiradora o agotadora según quien lo rodeara. Una obstinación feroz que lo llevaba a seguir investigando incluso cuando la salud o el dinero no acompañaban. Y un humor ácido que convertía sus cartas en una mezcla de análisis brillante y comentarios sarcásticos. Tenía un gusto evidente por la polémica, no porque disfrutara pelear sin motivo, sino porque veía en el debate una forma de forzar a las ideas a mostrar su verdadera consistencia. Esa combinación de pasión intelectual, terquedad y sarcasmo se convirtió en parte esencial de su estilo, un estilo que hacía que algunos lo admiraran profundamente y otros lo consideraran insoportable, pero que sin duda lo volvió un pensador imposible de ignorar. Estos rasgos no solo definieron su vida privada, sino también la manera en que enfrentaría más adelante al capitalismo con una mezcla de rigor analítico y paciencia implacable. A veces se habla de Marx como si hubiera vivido aislado en una torre de libros, pero su vida privada fue todo lo contrario, intensamente humana, caótica y profundamente marcada por relaciones que moldearon su pensamiento tanto como sus lecturas. Detrás del filósofo hay un hombre rodeado de amores improbables, amistades decisivas y redes políticas tan turbulentas como las revoluciones que estudió. Antes de analizar sus ideas, vale la pena asomarse a ese mundo íntimo donde se forjó el Marx de carne y hueso. La relación de Marx con Jenny von Westphalen parece salida de una novela donde la aristócrata culta se enamora del joven intelectual rebelde, pero sin los finales felices que uno espera de esas historias. Lo que sí tuvo fue una alianza profunda, sostenida en cartas llenas de afecto,
lecturas compartidas y una confianza mutua que sobrevivió a exilios, pobreza y enfermedades. Jenny venía de una familia noble, hablaba varios idiomas, conocía literatura y política, y vio en Marx no solo al hombre que amaba, sino a alguien con quien podía discutir ideas sin que la tratara como adorno social, algo poco común en su época. Ella revisaba sus manuscritos, copiaba a mano textos interminables, llevaba las cuentas familiares cuando el dinero no alcanzaba y lo acompañó en cada momento decisivo de su vida, desde la juventud en Trier hasta la precariedad en Londres. No fue una sombra, fue una cómplice intelectual y emocional, una figura central sin la cual el Marx que conocemos simplemente no existiría, aunque la historia haya tardado demasiado en reconocer su rol. La amistad de Marx con Friedrich Engels tiene ese tipo de dinámica que siempre termina generando sospechas de exageración, porque parece imposible que dos personas tan distintas hayan sido tan compatibles, y sin embargo así fue. Engels, hijo de un industrial textil, tenía experiencia directa con las fábricas y una capacidad práctica que complementaba el carácter teórico de Marx, y se conocieron en 1844 en París, descubriendo que compartían la misma rabia frente a la explotación obrera y el mismo entusiasmo por construir una crítica sólida al capitalismo. Su colaboración fue tan estrecha que prácticamente escribieron a cuatro manos algunos textos, pero más allá del trabajo intelectual, Engels fue el amigo que sostuvo económicamente a Marx durante años, enviándole dinero incluso cuando él mismo estaba con dificultades. Esa mezcla de camaradería, confianza absoluta y humor compartido los volvió inseparables, al punto de que Engels sostuvo el legado teórico de Marx incluso después de su muerte, editando volúmenes de El Capital y asegurándose de que las ideas de su amigo no quedaran enterradas en un cajón. La vida familiar de Marx fue una mezcla constante de amor, pérdidas dolorosas y dificultades económicas que rozaban lo insoportable, y aún así lograron mantenerse unidos en una especie de resistencia doméstica contra la precariedad. Marx y Jenny tuvieron varias hijas, de las cuales solo 3 sobrevivieron hasta la adultez, mientras que al menos un hijo, Freddy, nacido probablemente de la relación entre Marx y la empleada de la familia, Helene Demuth, nunca fue reconocido públicamente por él y terminó siendo criado por Engels. Un gesto que todavía alimenta debates sobre responsabilidad y amistad. La familia vivió tragedias profundas, enfermedades, la muerte de niños pequeños, deudas permanentes, mudanzas forzadas y un nivel de pobreza tal que a veces no podían pagar el alquiler ni la calefacción. Todo mientras Marx seguía escribiendo textos que intentaban explicar por qué la pobreza no era un accidente. En medio de estas situaciones límite, la familia funcionó como un pequeño refugio donde se mezclaban ternura, discusiones intensas y un esfuerzo permanente por no dejar que la miseria definiera su vínculo. En paralelo a su vida familiar, Marx se movía en un entorno político lleno de exiliados, revolucionarios y pensadores que discutían, se entusiasmaban y también se peleaban con facilidad, formando una red que funcionaba tanto como laboratorio de ideas como campo de batalla ideológico. Desde París hasta Londres, Marx participó en clubes de discusión, asociaciones obreras y grupos de exiliados que buscaban transformar Europa después de las revoluciones de 1848, aunque esas redes estaban lejos de ser armoniosas. Abundaban las desconfianzas, las traiciones políticas y los egos chocando a cada rato. Marx era una figura influyente pero también controversial. Tenía facilidad para atraer colaboradores, pero también para generar conflictos cuando consideraba que alguien estaba desviándose del análisis riguroso o promoviendo ilusiones utópicas. Estas redes fueron fundamentales para la difusión de sus ideas y para su participación en la creación de la Primera Internacional. Pero también le dejaron una larga lista de rivales que lo consideraban demasiado duro, demasiado crítico o demasiado seguro de tener razón. El Marx humano emerge con más fuerza cuando uno mira su salud frágil, sus constantes problemas de dinero y su carácter directo, que podía resultar abrasivo, pero también profundamente leal con quienes confiaba. Pasó buena parte de su vida adulta luchando contra enfermedades crónicas, especialmente problemas hepáticos
y forúnculos dolorosos que lo dejaban semanas sin poder trabajar. Y aún así, escribía compulsivamente, convencido de que necesitaba terminar sus investigaciones, aunque el cuerpo protestara. Su carácter fuerte y su gusto por la polémica le generaron enemigos, pero entre sus amigos era conocido por su generosidad, su calidez y un humor ácido que usaba tanto para burlarse de sus rivales como para reírse de sí mismo en cartas que hoy muestran un lado sorprendentemente íntimo. Marx no fue un héroe perfecto, ni un mártir impecable. Fue un hombre brillante, testarudo, afectuoso y a veces insoportable, cuya humanidad compleja ayuda a entender por qué su pensamiento fue capaz de combinar sensibilidad por el sufrimiento social con una determinación casi obsesiva por desarmar los mecanismos del capitalismo. Antes de convertirse en el crítico del capitalismo que conocemos, Marx fue un joven periodista que todavía confiaba en que la pluma podía reformar un sistema que ya daba señales de no gustarle demasiado. Su entrada al mundo público no fue a través de libros monumentales, sino de artículos que irritaban mucho a quienes preferían que la prensa fuera decorativa y obediente, y ese choque temprano con la censura prusiana lo empujó lentamente hacia posiciones cada vez más radicales. Durante su trabajo en la Gaceta Renana, Marx se lanzó con entusiasmo a defender la libertad de prensa en un Estado que la vigilaba como si fuera una amenaza biológica, y escribió artículos cuestionando decisiones del gobierno, denunciando la censura y tomando partido por campesinos y trabajadores que sufrían la presión de impuestos abusivos o confiscaciones arbitrarias de leña en bosques comunales. Su estilo era directo, irónico y persistentemente incómodo para las autoridades, porque mostraba que detrás de las leyes aparentemente neutrales había intereses muy concretos. Para Marx, el periodismo no era un oficio decorativo, sino una herramienta para señalar injusticias que el poder prefería no ver impresas. En ese proceso de escuchar a campesinos empobrecidos y de revisar casos legales concretos, Marx descubrió lo que después llamaría la cuestión social, un conjunto de problemas que no se resolvían con buenas intenciones ni discursos, sino con transformaciones profundas en la estructura económica. Observó cómo la propiedad de la tierra concentrada en pocas manos mantenía a comunidades enteras atrapadas en la pobreza, cómo las leyes protegían más a los propietarios que a quienes trabajaban la tierra, y cómo la miseria no era un accidente individual, sino una consecuencia sistemática. Ese despertar intelectual fue clave, porque Marx comprendió que la desigualdad no era un defecto menor del sistema, sino su propio motor. Su crítica al Estado prusiano surgió de esa misma observación. Marx veía que el liberalismo de su época ofrecía igualdad formal ante la ley, pero ignoraba las enormes diferencias materiales que convertían esa igualdad en una promesa vacía para la mayoría. En sus artículos, denunciaba la distancia entre la retórica del Estado y la vida real de sus ciudadanos, mostrando que un régimen que se llamaba moderno podía ser profundamente conservador en la práctica. Para Marx, el Estado prusiano no garantizaba libertad política, sino que administraba el orden existente en beneficio de quienes ya tenían poder económico, una idea que más adelante desarrollaría con mucho más rigor. El cierre de la Gaceta Renana en 1843 fue una experiencia decisiva para Marx, aunque no precisamente agradable. Las autoridades simplemente no estaban dispuestas a permitir un periódico que insistiera en pensar demasiado, así que cerraron el medio y le dejaron claro que sus límites reformistas ya no tenían espacio en Prusia. Esa censura directa fue un golpe profesional, pero también una revelación política, porque Marx entendió que intentar mejorar el sistema desde adentro chocaba contra muros demasiado gruesos. Esa expulsión simbólica del periodismo oficial lo empujó al exilio y lo obligó a llevar su crítica a un terreno teórico más profundo y mucho menos conciliador. En resumen, esta etapa de la vida de Marx muestra el momento exacto en que la realidad le ganó a la teoría liberal y lo obligó a mirar más hondo, descubriendo que los problemas sociales no eran anomalías, sino la consecuencia lógica de un orden económico y político que no estaba dispuesto a cambiar. Aquí fue donde Marx dejó de escribir artículos incómodos
para empezar a escribir ideas que, con el tiempo, incomodarían al mundo entero. Las ideas de Marx no nacen en el vacío ni caen del cielo como revelaciones súbitas, sino que se forman en diálogo y en pelea con los grandes filósofos de su época. Antes de escribir sobre economía o política, Marx pasó años intentando entender cómo pensaban los que habían intentado explicar la historia antes que él. Y en ese proceso tomó lo que le servía, descartó lo que le parecía fantasioso y transformó el resto hasta darle su propio sello. El idealismo hegeliano fue su primer gran desafío, porque Hegel proponía que la historia era un proceso racional guiado por el espíritu, una especie de inteligencia universal que se desarrollaba a través de contradicciones y superaciones sucesivas. La dialéctica de Hegel explicaba el mundo como una serie de tensiones que iban evolucionando hacia formas cada vez más complejas de libertad, una visión ambiciosa que podía resultar iluminadora o desconcertante según quien la leyera. Marx admiraba la fuerza explicativa del método dialéctico, esa idea de que nada permanece inmóvil y de que los conflictos son motores reales de cambio, pero también veía con ironía la forma casi mística en que Hegel hacía que el espíritu recorriera la historia como protagonista absoluto, dejando a las personas reales en un segundo plano. La influencia de Feuerbach llegó para darle un giro decisivo a su pensamiento, porque Feuerbach proponía que la religión no era un mensaje divino, sino un reflejo humano. Las personas proyectaban en Dios sus propias cualidades, deseos y miedos, y luego terminaban adorando esa proyección como si fuera una autoridad. Para Marx, esta crítica fue una revelación porque mostraba cómo una idea aparentemente sagrada podía tener un origen profundamente terrenal y cómo las instituciones religiosas podían funcionar como espejos distorsionados de necesidades humanas que no se reconocen como tales. Esto no lo convirtió en un enemigo de la religión en términos emocionales, pero sí en alguien interesado en entender qué estructuras sociales producían esas creencias y por qué podían justificar órdenes injustos con tanta eficacia. El paso decisivo llegó cuando Marx concluyó que no era la conciencia la que determinaba la vida, sino que las condiciones materiales, el trabajo, la producción, la propiedad, moldeaban las ideas y no al revés. Este giro materialista fue una inversión profunda respecto a la filosofía dominante, porque sugería que la manera en que una sociedad organiza sus recursos y su trabajo determina también su moral, sus leyes, sus religiones y su cultura. Para Marx, era imposible entender la conciencia humana sin mirar primero cómo viven realmente las personas, qué hacen para sobrevivir y qué relaciones sociales surgen de ese esfuerzo. En vez de ver la historia como la evolución del pensamiento, la veía como la evolución de las formas de producir la vida. A partir de ese giro, Marx decidió poner la dialéctica de Hegel patas arriba, reemplazando el espíritu por las relaciones materiales y de clase como fuerzas reales que impulsan la historia. Ahora las contradicciones no eran peleas entre ideas abstractas, sino tensiones concretas entre grupos con intereses opuestos, especialmente entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo tienen su trabajo para vender. Esta transformación del método dialéctico le permitió analizar procesos históricos sin recurrir a explicaciones metafísicas, mostrando cómo el conflicto económico y social empuja a las sociedades a cambiar. La dialéctica seguía ahí, pero con los pies en la tierra. Con todas estas influencias, el joven Marx pasó de criticar la religión, siguiendo a Feuerbach, a cuestionar la economía y el Estado, porque entendió que la religión no era la raíz del problema, sino un síntoma de condiciones materiales más profundas. Si la gente necesitaba consuelo espiritual, pensaba Marx, tal vez era porque su vida terrenal estaba marcada por la explotación y la precariedad, así que la crítica debía dirigirse al sistema que producía esas condiciones. En pocos años, Marx dejó de lado los debates puramente filosóficos para centrarse en estudiar la economía política y las instituciones políticas que sostenían las desigualdades, convencido
de que entender el funcionamiento del capitalismo era la clave para entender la sociedad moderna. En conjunto, estas influencias muestran a un Marx que no destruyó la tradición filosófica anterior, sino que la recicló con una mezcla de respeto y rebeldía, tomando lo que le parecía útil y descartando lo que consideraba ilusión idealista. Fue en este cruce entre Hegel, Feuerbach y su propia intuición materialista donde empezó a formarse el Marx que intentaría explicar el mundo sin recurrir a entidades abstractas y con la convicción de que, si la historia se mueve por causas materiales, entonces también puede transformarse. Cuando Marx habla de alienación, no está pensando en una sensación poética de estar desconectado del mundo, sino en algo mucho más concreto: la forma en que el capitalismo separa al trabajador de lo que hace, de cómo lo hace y hasta de lo que podría llegar a ser. Es una palabra grande para algo que todos hemos sentido alguna vez, especialmente cuando el trabajo parece vaciar en vez de enriquecer. Los manuscritos económico-filosóficos de 1844 fueron el primer intento de Marx por captar esta experiencia desde dentro, no como una teoría abstracta, sino como un diagnóstico del sufrimiento cotidiano de los trabajadores industriales que veía en París. Marx observaba jornadas interminables, tareas repetitivas y un ritmo de producción impuesto por máquinas y supervisores que dejaban poco espacio para la creatividad o el sentido personal. Lo que llamó alienación era precisamente esa sensación de que el trabajo, en vez de permitir la expresión de las capacidades humanas, las aplastaba, convirtiendo a las personas en piezas intercambiables dentro de un sistema que exigía productividad, pero no ofrecía realización. En estos textos, Marx todavía no habla como economista, sino casi como un psicólogo social adelantado. Para explicar el alcance del problema, Marx desglosó la alienación en 4 dimensiones. Primero, la separación del trabajador respecto del producto, porque lo que fabrica no le pertenece ni lo controla. Es algo que desaparece en manos de otros. Segundo, la alienación respecto del proceso de trabajo, donde el trabajador no decide qué hace ni cómo lo hace, sino que ejecuta instrucciones sin poder creativo. Tercero, la alienación de la esencia humana, una idea que suena grandilocuente, pero que apunta a algo simple. Cuando el trabajo no permite desplegar nuestras capacidades, lo que se empobrece es nuestra propia humanidad. Y cuarto, la alienación respecto de los otros, porque el sistema fomenta competencia, anonimato y relaciones instrumentales en lugar de vínculos solidarios. En conjunto, estas dimensiones muestran cómo el capitalismo desarticula la experiencia humana en múltiples niveles, no por accidente, sino por diseño. A partir de estas observaciones, Marx plantea una distinción que sigue siendo incómoda. El trabajo debería ser una posibilidad de realización, una actividad donde el ser humano crea, imagina y transforma el mundo, pero bajo el capitalismo se convierte en un medio de pura sobrevivencia. En ese contexto, trabajar deja de ser una expresión de libertad para convertirse en una obligación que consume tiempo, energía y salud, sin ofrecer un sentido profundo a cambio. Marx sabía que no todos los trabajos eran igualmente opresivos, pero veía que la lógica general del sistema tendía a reducir el trabajo a una fuente de ingreso, no a una fuente de identidad. Esa idea nos sigue atravesando incluso hoy, cuando hablar de vocación puede sonar romántico si la persona está luchando por pagar el arriendo. Cuando Marx describe al ser humano como ser genérico, está señalando que nuestra naturaleza no está definida por una tarea específica, sino por la capacidad de crear, colaborar y transformar el entorno de maneras múltiples y abiertas. Bajo esta visión, el capitalismo empobrece la humanidad no solo porque produce explotación económica, sino porque limita nuestro potencial creativo y nos obliga a dedicar la mayor parte del tiempo a actividades que no elegimos y que no reflejan nuestro verdadero rango de capacidades. Ese empobrecimiento no es únicamente material, es también espiritual, social y emocional, porque reduce la vida a la reproducción cotidiana de la existencia en lugar de permitir un desarrollo amplio de nuestras facultades.
Si el concepto de alienación sigue resonando hoy, es porque, a pesar de los avances tecnológicos y laborales, mucha gente siente que su trabajo está desconectado de su identidad, de su comunidad o de cualquier propósito que no sea pagar cuentas. Las formas de consumo masivo, la producción acelerada y la precarización laboral intensifican esa sensación de separación, donde la vida cotidiana parece fragmentada entre tareas obligatorias, productos que prometen felicidad instantánea y una búsqueda constante de sentido que nunca termina de completarse. Marx no pretendía ofrecer una nostalgia romántica por algún pasado idealizado, sino mostrar que cuando el trabajo se organiza exclusivamente en función del lucro, la experiencia humana se divide en piezas sueltas que nunca encajan del todo. En conjunto, la teoría de la alienación no es solo una crítica al capitalismo del siglo XIX, sino una herramienta para entender por qué tantos sienten que trabajan mucho, producen mucho, y aún así viven con una sensación difusa de insatisfacción. Marx vio esta fractura antes que nadie, y aunque el mundo haya cambiado, esa sensación de separación interna sigue siendo una de las marcas más persistentes de nuestra época. Cuando Marx habla de materialismo histórico, no está inventando una frase para sonar profundo, sino proponiendo una forma concreta de mirar la historia desde abajo, desde la vida cotidiana de la gente común y desde la forma en que las sociedades producen su existencia. Para él, la historia no avanza porque a alguien se le ocurrió una gran idea, sino porque cambian las condiciones materiales que sostienen la vida, y esos cambios reordenan todo lo demás. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción fueron su primer mapa para entender por qué una sociedad funciona como funciona. Las fuerzas productivas incluyen herramientas, tecnología y conocimientos que permiten producir bienes, mientras que las relaciones de producción determinan quién controla esas fuerzas, cómo se organiza el trabajo y quién se beneficia del resultado. Cuando una sociedad cambia su forma de producir, por ejemplo, al pasar del trabajo artesanal a la industria mecanizada, no solo cambia lo que se produce, sino también las jerarquías sociales y el poder de decisión. Para Marx, quien manda no es quien habla más fuerte, sino quien controla las condiciones materiales que hacen posible la vida social. El concepto de modo de producción le permitió a Marx ordenar la historia en grandes etapas, no como capítulos de una novela lineal, sino como formas distintas de organizar el trabajo y la propiedad. El esclavismo se basaba en la propiedad directa de las personas, el feudalismo en la servidumbre y el control territorial, el capitalismo en la venta de la fuerza de trabajo a cambio de salario, y más allá de eso, Marx imaginaba un sistema donde la producción fuera cooperativa, pero sin explotación. Cada modo de producción tiene su lógica interna, sus reglas y sus contradicciones, y no se pasa de uno a otro por simple evolución moral, sino porque esas contradicciones terminan haciendo que la estructura ya no pueda sostenerse. Para explicar cómo se relaciona la economía con la política y la cultura, Marx formuló la idea de infraestructura y superestructura. La infraestructura es la base económica de la sociedad, el conjunto de relaciones productivas que determinan cómo se genera y distribuye la riqueza. La superestructura incluye el derecho, las instituciones políticas, la moral dominante e incluso las formas culturales que parecen más espontáneas. Marx no decía que la cultura fuera una marioneta de la economía, pero sí que las formas de producir condicionan las posibilidades de pensar, legislar y organizar la vida social. La idea no es que la economía lo determina todo de manera rígida, sino que marca el terreno en el que las demás esferas se mueven. Cuando Marx decía que la lucha de clases es el motor de la historia, no estaba proponiendo un eslogan para protestas, sino describiendo que las tensiones entre clases con intereses opuestos impulsan transformaciones profundas. No es que cada persona se levante por la mañana pensando, hoy voy a protagonizar un conflicto histórico, sino que las contradicciones entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo tienen su trabajo generan fricciones constantes. Algunas lecturas convierten esto en una simplificación, como si toda la historia cupiera en dos cajas, pero Marx sabía que las clases son dinámicas, que cambian con la tecnología
y que existen múltiples capas intermedias. Su punto no era reducir la realidad, sino mostrar que los grandes cambios no ocurren sin conflictos. Las revoluciones, en este marco, no aparecen como explosiones inesperadas de emoción colectiva, sino como momentos en que la estructura económica ya no puede sostenerse y las instituciones se vuelven incapaces de gestionar las tensiones acumuladas. Para Marx, una revolución ocurre cuando las fuerzas productivas chocan contra las viejas relaciones de producción que las limitan, creando una situación donde la sociedad se ve obligada a reorganizarse. No todas las rupturas son violentas, y no todas las violencias generan rupturas duraderas. Pero lo esencial es que el cambio profundo ocurre cuando la realidad material deja sin espacio al viejo orden. No porque alguien haya tenido una buena idea en un café. La gran pregunta que surge de este modelo es si la historia está escrita de antemano o si hay margen para la acción humana. Marx rechazaba la idea de un destino histórico inmutable y tampoco creía que los individuos pudieran hacer lo que quisieran sin límites. Para él, la libertad consiste en actuar dentro de las condiciones que existen, pero transformándolas cuando las contradicciones abren una oportunidad. Las estructuras influyen, pero no absorben completamente la capacidad humana de intervenir. Y la acción colectiva puede cambiar el rumbo cuando entiende las fuerzas que tiene enfrente. Su visión no es determinista en el sentido fatalista, sino estructural. No todo es posible en cualquier momento, pero casi nada está completamente predeterminado. En conjunto, el materialismo histórico es la invitación de Marx a dejar de mirar la historia como un cuento moral y a verla como un proceso donde las condiciones materiales moldean las posibilidades humanas. No es una receta ni un dogma, sino un intento de explicar por qué las sociedades cambian y por qué, a veces, esos cambios son inevitables incluso cuando nadie los desea. Cuando Marx habla de ideología, no se refiere simplemente a propaganda o a mentiras descaradas, sino a algo más profundo y más difícil de detectar. Las ideas que damos por obvias y que, sin darnos cuenta, sostienen un cierto orden social. Es ese conjunto de creencias que parecen naturales, pero que en realidad funcionan como el pegamento invisible del sistema. Para Marx, la ideología no es un catálogo de falsedades inventadas por un villano oculto, sino un conjunto de formas de pensar que están ligadas a la posición social de quienes las producen. La ideología surge porque las personas interpretan el mundo desde las condiciones materiales en las que viven, y esas interpretaciones terminan reafirmando, de manera más o menos consciente, las relaciones de poder existentes. Lo interesante es que la ideología no necesita engañar a nadie de manera explícita. Basta con presentar lo que es históricamente contingente como si fuera algo natural, como si siempre hubiera sido así y no pudiera ser de otra manera. Marx señala que la ideología funciona como una visión parcial que se presenta como verdad universal. Y ahí está su trampa más efectiva. Cuando se dice que la competencia es parte natural de la vida humana, o que las desigualdades reflejan méritos individuales, no se está describiendo la realidad de forma objetiva. Se está tomando una perspectiva particular, la de un orden económico específico, y elevándola al rango de principio moral, válido para todos. Esa operación convierte intereses concretos en valores universales, y hace que cualquier crítica parezca una desviación irracional. El derecho, la moral y la religión desempeñan un papel decisivo en esta reproducción del orden social, no porque sean conspiraciones coordinadas, sino porque expresan las formas de vida de su tiempo. El derecho consagra como neutral una estructura de propiedad que en realidad favorece a quienes ya la poseen. La moral juzga comportamientos según estándares que reflejan las condiciones económicas de una clase, y la religión puede ofrecer consuelo mientras legitima jerarquías al presentar el orden social como parte de un plan superior. Marx no veía estas instituciones como simples engaños, sino como reflejos ideológicos que ayudan a estabilizar una estructura que sería mucho más cuestionada si no viniera acompañada de justificaciones simbólicas. La idea de falsa conciencia aparece cuando Marx intenta explicar por qué los dominados pueden defender un sistema que los perjudica. No es porque sean ingenuos,
sino porque sus experiencias cotidianas están moldeadas por las mismas ideas que organizan la sociedad. Si alguien cree que su pobreza se debe a un defecto personal y no a la estructura económica, es porque ha interiorizado una explicación ideológica que oculta las causas reales. La falsa conciencia no es un insulto ni una acusación moral. Es un fenómeno social donde las ideas dominantes circulan tan profundamente que parecen propias. Al hablar de intelectuales, medios y discurso público, Marx anticipa algo que hoy resulta inquietantemente familiar: la manera en que quienes tienen acceso a los medios de producción simbólica influyen en lo que se considera sentido común. No hace falta manipulación explícita para que las narrativas dominantes se reproduzcan. Basta con que los medios, las academias o los expertos repitan ciertas ideas hasta que parezcan inevitables. Así como en el siglo XIX los periódicos defendían intereses burgueses bajo la apariencia de neutralidad, hoy los grandes discursos sobre economía, productividad o éxito personal siguen reforzando estructuras que no siempre mencionan, pero que están en el trasfondo de todo lo que dicen. En conjunto, la crítica marxista de la ideología es una invitación a mirar detrás de las ideas que parecen más inocentes y preguntarse qué relaciones de poder están sosteniendo. No se trata de desconfiar de todo, sino de reconocer que lo que creemos natural suele tener una historia, un interés y una función social, y que entender eso es el primer paso para poder pensar más libremente. Marx no llegó a la economía política por gusto, sino por necesidad. Entendió que si quería criticar el capitalismo, seriamente tenía que conocerlo mejor que quienes lo defendían. Incluso, si eso implicaba pasar años enterrado en estadísticas, informes industriales y libros de economistas británicos. Su ambición era simple y ambiciosa a la vez: desmontar el sistema desde dentro, usando sus propias categorías para mostrar cómo funcionaba realmente. Marx empezó leyendo a Adam Smith, David Ricardo y a toda la tradición de economistas clásicos que dominaba el pensamiento económico del siglo XIX, no para repetir sus conclusiones, sino para comprender sus puntos ciegos. Admiraba la claridad con la que analizaban la producción y el comercio, pero veía que evitaban las preguntas incómodas sobre quién ganaba, quién perdía y por qué. Sumergirse en la economía política fue su forma de entender el corazón del capitalismo, porque intuía que detrás del lenguaje técnico había una estructura social que nadie quería ver demasiado de cerca. La mercancía fue su punto de partida, porque en el capitalismo casi todo se convierte en mercancía, desde un par de zapatos hasta la fuerza de trabajo. Marx distinguía entre valor de uso, que es la utilidad concreta de un objeto, y valor de cambio, que es su capacidad para intercambiarse por otras mercancías en el mercado. Esta doble vida de los objetos hacía que las cosas parecieran tener valor por sí mismas, cuando en realidad ese valor provenía del trabajo humano incorporado en ellas. Para Marx, la mercancía era el punto exacto donde el sistema ocultaba el proceso de explotación bajo una apariencia de simple intercambio voluntario. La teoría del valor trabajo fue su forma de preguntar qué hace que algo valga lo que vale en una sociedad capitalista. Marx no inventó esta teoría. La heredó de los economistas clásicos, pero la llevó más lejos al mostrar que el valor de una mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Eso no significa contar minutos con un cronómetro, sino entender la cantidad de trabajo humano que requiere un producto dentro de un contexto técnico e histórico determinado. Con esta idea, Marx podía analizar la economía sin recurrir a explicaciones mágicas sobre precios o mercados autorregulados. La idea de plusvalía es quizás la pieza más provocadora de su análisis, porque describe cómo se produce la ganancia a partir del trabajo no pagado. El trabajador recibe un salario que cubre solo una parte del valor que crea, mientras que el resto, la plusvalía, se lo apropia el capitalista como ganancia. Esta diferencia no es un error ni una injusticia accidental, sino el mecanismo central del capitalismo según Marx. La explotación no ocurre porque un jefe sea malo, sino porque el sistema
está diseñado para obtener ganancias mediante la apropiación del valor producido por otros. Al estudiar capital, salario y ganancia, Marx mostró que estas categorías no son independientes, sino partes de una misma estructura de explotación. El capital necesita comprar fuerza de trabajo para producir mercancías y obtener ganancia. El salario mantiene al trabajador en condiciones de seguir trabajando, y la ganancia permite que el capitalista reinvierta y expanda su negocio. Todo esto forma un ciclo en el que el trabajador, aunque parezca libre para vender su trabajo, está estructuralmente obligado a hacerlo para sobrevivir, mientras que el capitalista depende de mantener ese ciclo funcionando para acumular más capital. La acumulación de capital, desde la perspectiva marxista, tiende a concentrar la riqueza en pocas manos, porque quienes tienen más capital pueden invertir en máquinas mejores, producir más barato y desplazar a los pequeños productores. La competencia capitalista no genera igualdad, sino que produce un paisaje donde los grandes absorben a los pequeños, creando monopolios o grandes empresas que dominan sectores enteros. Marx observó este proceso en su época industrial, pero la lógica sigue siendo reconocible en la expansión de corporaciones globales que terminan controlando mercados completos. Las crisis económicas, para Marx, no son accidentes que se solucionan con ajustes temporales, sino parte del funcionamiento interno del capitalismo. El sistema tiende a producir más de lo que el mercado puede absorber, a subestimar los costos reales y a generar burbujas que, tarde o temprano, estallan. Estas crisis periódicas no solo provocan desempleo y cierres de empresas, sino que revelan la inestabilidad estructural de un sistema que necesita el crecimiento constante para sobrevivir, pero destruye sus propias condiciones en el proceso. El fetichismo de la mercancía es la parte más filosófica y quizá más inquietante de su análisis, porque sostiene que en el capitalismo las relaciones sociales se disfrazan de relaciones entre cosas. En vez de ver que detrás de un objeto hay trabajo humano, vemos el precio como si fuera una propiedad natural del producto. Este fenómeno hace que las relaciones entre personas se traduzcan en relaciones entre mercancías y que la economía parezca un proceso automático e impersonal, cuando en realidad está hecha de decisiones humanas. El fetichismo es la ilusión diaria que sostiene el sistema sin que nadie tenga que ordenarlo explícitamente. En conjunto, la crítica económica de Marx no pretende demonizar el capitalismo desde afuera, sino mostrar sus mecanismos internos con una claridad quirúrgica, usando las propias herramientas del sistema para revelar cómo funciona. Y quizá por eso sigue provocando tanto, porque cuando uno entiende esos engranajes, ya no puede mirar el mercado, el trabajo o el dinero con los mismos ojos. Cuando Marx entra en el terreno del Estado y la política, no lo hace como un filósofo que observa desde lejos, sino como alguien que vivió censuras, exilios y derrotas revolucionarias. Su mirada nace de una mezcla de teoría y experiencia, y por eso sus críticas no buscan adornos, sino mostrar cómo funciona realmente el poder detrás de las instituciones que dicen representarnos a todos por igual. Marx veía al Estado moderno como una estructura que se presenta como neutral y universal, pero que en la práctica actúa para proteger las condiciones que permiten la acumulación privada de capital. No es que cada funcionario sea un conspirador, sino que las leyes, la policía, los tribunales y la administración están organizados de manera que preservan un orden social donde quienes poseen los medios de producción tienen ventajas estructurales. El Estado aparece como árbitro, pero suele funcionar como guardián de un sistema económico que no se cuestiona a sí mismo. Un detalle que Marx consideraba demasiado importante como para dejar pasar. En la democracia burguesa, Marx observaba un contraste permanente entre la igualdad formal proclamada por la ley y la desigualdad material que organizaba la vida real. El voto igual para todos podía sonar muy noble, pero si las condiciones económicas eran radicalmente distintas, el resultado político también lo sería. Quienes tenían recursos influían en la prensa, financiaban campañas, controlaban empresas y moldeaban la opinión pública de formas que los trabajadores simplemente no podían. Marx no negaba la importancia de las libertades políticas,
pero señalaba que sin igualdad material, esas libertades se quedaban a mitad de camino, funcionando más como promesas que como mecanismos reales de transformación. La expresión dictadura del proletariado genera reacciones intensas cuando se escucha fuera del contexto de Marx, porque suena a autoritarismo crudo. Pero para él no significaba una tiranía unipersonal, sino un período de transición donde la clase trabajadora tomaría el control político para desmantelar las estructuras legales y económicas que sostenían la explotación capitalista. Marx usó la palabra dictadura en el sentido romano de poder excepcional, no como sinónimo de abuso, y entendía este proceso como una reorganización democrática profunda que ampliara la participación popular en lugar de restringirla. Era la idea de que la clase trabajadora, por primera vez en la historia moderna, pudiera gobernar en función del interés común. El internacionalismo fue una de las convicciones más firmes de Marx, porque veía que el capitalismo no respetaba fronteras y que, por lo tanto, las luchas tampoco debían limitarlas. Cuando decía que los trabajadores no tienen patria, estaba señalando que la nación podía ser utilizada como herramienta para dividir a quienes compartían condiciones de explotación similares. Marx impulsó la coordinación entre movimientos obreros de distintos países y participó en la creación de la Primera Internacional, convencido de que la solidaridad internacional era la única forma de enfrentar a un capital cada vez más global en sus operaciones y alianzas. El debate entre reformismo y revolución fue para Marx una cuestión estratégica central. ¿Hasta qué punto se puede cambiar el sistema desde dentro y cuándo llega el momento en que los cambios parciales ya no bastan? Valoraba las reformas que mejoraban la vida de los trabajadores y reconocía la importancia de conquistar derechos, pero creía que el capitalismo, por su propia lógica, volvería a generar desigualdades y crisis. Por eso pensaba que la lucha política debía combinar reformas tácticas con una visión de transformación radical, entendiendo que el objetivo no era administrar mejor el sistema, sino superarlo cuando sus contradicciones lo hicieran insostenible. El papel de la violencia, la insurrección y la organización política era para Marx un tema incómodo pero inevitable, porque observaba que los grandes cambios históricos raramente habían sido pacíficos. No promovía la violencia por gusto, pero reconocía que quienes controlan la riqueza y el Estado rara vez ceden su poder sin resistencia. Marx analizaba cómo los partidos obreros, los sindicatos y las asociaciones internacionales podían organizar esa fuerza colectiva, no para imponer un caos, sino para construir una alternativa política capaz de sostener un nuevo orden. Para él, la organización era más importante que la insurrección misma, porque solo una estructura colectiva podía evitar que la revolución se evaporara o fuera capturada por intereses particulares. En conjunto, la teoría marxista del Estado y la revolución no intenta ofrecer un guión fijo, sino mostrar cómo funcionan las estructuras de poder y qué condiciones permiten transformarlas. Es una invitación a mirar la política no como un teatro de promesas, sino como un campo de fuerzas donde las instituciones, las clases y las ideas chocan constantemente, y donde la posibilidad de cambio depende tanto de la organización como de la comprensión de esas tensiones profundas. Marx habló del comunismo toda su vida, pero pocas veces fue tan malinterpretado como en este tema. Para él, el comunismo no era un plano arquitectónico de una sociedad perfecta ni un manual con pasos enumerados, sino una manera de pensar la transformación histórica a partir de lo que ya existía. Por eso, cuando lo definía, lo hacía más en términos de movimiento que de utopía. El socialismo utópico era para Marx un conjunto de propuestas bien intencionadas que imaginaban sociedades armoniosas sin preocuparse demasiado por cómo llegar a ellas. Autores como Fourier, Owen o Saint-Simon diseñaban modelos de convivencia alternativos, pero muchas veces sin analizar las condiciones económicas que hacían posible o imposible su realización. Marx se diferenció de ellos al proponer lo que llamó comunismo científico, una crítica del capitalismo basada en el estudio riguroso de sus dinámicas internas. Convencido
de que cualquier transformación real debía surgir de las contradicciones del sistema, no de la imaginación moral de unos pocos. El Manifiesto Comunista, escrito con Engels en 1848, no fue pensado como una obra filosófica intemporal, sino como un panfleto político que sintetizaba décadas de transformaciones y tensiones. En sus páginas describen cómo el capitalismo revolucionó la producción, creó mercados globales, destruyó viejas jerarquías y, al mismo tiempo, generó desigualdades extremas y crisis recurrentes. El texto anunciaba que el propio desarrollo del capitalismo crearía las condiciones para su superación, ya que la concentración de riqueza y el crecimiento de la clase trabajadora abrirían la puerta a un nuevo tipo de sociedad. Más que una profecía, era un diagnóstico histórico escrito en medio de una Europa convulsionada. Cuando Marx decía que el comunismo no era un estado ideal, sino el movimiento real que abolía el estado de cosas existente, estaba insistiendo en que la revolución no era un acto de voluntad pura, sino un proceso social impulsado por cambios materiales. El comunismo no era una meta fija en el horizonte, sino el resultado de luchas concretas, conflictos acumulados y transformaciones en las fuerzas productivas. Para Marx, lo decisivo no era el nombre, sino la acción colectiva que desmantelara las formas de explotación que definían al capitalismo. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción es probablemente la frase más citada y más malentendida de Marx. Él no proponía abolir la propiedad personal, las pertenencias individuales, ni el derecho a un espacio propio. Lo que quería eliminar era la propiedad privada sobre fábricas, tierras, máquinas y recursos productivos, es decir, aquello que permitía a unos pocos vivir del trabajo de otros. Marx distinguía entre propiedad, que sirve para vivir, y propiedad que permite explotar. Y su crítica se dirigía exclusivamente a esta última. La fórmula de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, aparece en sus textos tardíos como la expresión de un horizonte posible, no como una instrucción inmediata ni un sistema de reparto detallado. Marx imaginaba una sociedad donde el desarrollo de las capacidades humanas no estuviera limitado por la necesidad económica, y donde la distribución se basara en necesidades reales y no en la capacidad de pagar. Esta frase es más un ideal ético que un mecanismo administrativo, una manera de pensar la justicia desde la abundancia y no desde la escasez. Lo que Marx no desarrolló en detalle fue el funcionamiento concreto de la sociedad futura. Y eso no fue negligencia, sino coherencia con su método. Creía que intentar diseñar por adelantado todas las instituciones sería repetir el error de los utópicos, porque la forma real del comunismo dependería de condiciones históricas que aún no existían. Por eso dejó deliberadamente abierto ese capítulo. Sabía que las nuevas formas de organización surgirían de la práctica colectiva, no de la teoría escrita en un escritorio. Esta ausencia de detalles, lejos de ser un vacío, es una advertencia sobre los límites de cualquier proyecto que intente anticipar el futuro con demasiada precisión. En resumen, el comunismo según Marx no es un dibujo perfecto del mundo que debería ser, sino un intento de comprender cómo podría transformarse el mundo que ya es. Es una teoría de la historia, una crítica del capitalismo y una apuesta por la capacidad humana de reorganizar la vida social cuando las condiciones lo vuelvan necesario. La etapa de Marx en Londres es la más dura y la más productiva de su vida. Años de precariedad absoluta combinados con una disciplina intelectual casi inhumana. Es la imagen menos romántica del filósofo gigante y, al mismo tiempo, la que explica con más claridad por qué sus ideas están tan profundamente vinculadas al sufrimiento social que intentó comprender. Cuando Marx llega a Londres, después de haber sido expulsado de París y Bruselas, ya sabe que ser exiliado político no tiene nada de glorioso. Las persecuciones eran constantes, y cada gobierno europeo parecía competir para ver cuál lograba sacárselo de encima más rápido. Londres le ofreció seguridad, pero también una existencia al margen, donde los exiliados vivían entre cafés, debates interminables y la sensación continua de estar observados. Marx
Sin embargo, aprovechó este destierro involuntario para seguir investigando, aunque eso significara instalarse en un barrio pobre y pasar más tiempo escribiendo que alimentándose adecuadamente. Las condiciones materiales en las que vivió en Londres fueron tan extremas que, vistas desde hoy, cuesta creer que de ahí saliera una de las obras más influyentes de la historia. La familia Marx sobrevivía entre deudas, muebles empeñados y amenazas de desalojo, con una pobreza tan cruda que Jenny tuvo que vender objetos personales para comprar comida. A esto se sumaban enfermedades constantes, tanto de Marx como de sus hijos, y tragedias que marcaron a la familia para siempre. Varios de los niños murieron en la infancia, debilitados por la miseria y la falta de atención médica. Marx no hablaba de sufrimiento como concepto abstracto. Lo vivía cada día al abrir la puerta de su propia casa. En medio de esta precariedad, Marx pasó años enteros estudiando en la sala de lectura del Museo Británico, un edificio cálido donde podía concentrarse sin las demandas urgentes de la pobreza que esperaba afuera. Este espacio silencioso se convirtió en su refugio intelectual, y ahí revisó montañas de informes económicos, debates parlamentarios, estadísticas industriales y obras de los economistas más importantes de su época. Fue ese trabajo obsesivo el que le permitió escribir El Capital, una investigación monumental sobre el capitalismo que, paradójicamente, se desarrolló mientras él mismo era víctima de las mismas dinámicas que analizaba. El papel de Engels en esta etapa fue decisivo, y sin exagerar, puede decirse que sin su apoyo económico constante, Marx jamás habría terminado su obra. Engels trabajaba en la empresa textil de su familia en Manchester y destinaba parte significativa de sus ingresos a sostener a Marx, enviándole dinero incluso cuando él mismo estaba ajustado. Esa ayuda iba desde pagar el alquiler hasta cubrir alimentos y gastos médicos, y no solo se dio durante unos meses, sino durante décadas. Más que una amistad, fue una complicidad intelectual profunda. Engels no solo financiaba a Marx, sino que discutía con él, corregía sus manuscritos y aportaba su experiencia directa del mundo industrial. Todas estas condiciones de vida influyeron profundamente en su pensamiento, porque le mostraron que la pobreza no era una estadística ni un fenómeno distante, sino un dolor concreto que podía desgarrar familias enteras. Marx veía en carne propia cómo las estructuras económicas determinaban la vida cotidiana, y esa experiencia intensificó su convicción de que el capitalismo generaba sufrimiento sistemático, no episodios aislados. De algún modo, cada crisis personal reforzaba su necesidad de entender el mecanismo completo, de explicar por qué la riqueza de unos pocos coexistía con la miseria de tantos. Su teoría no nació en la comodidad, sino en la tensión entre la observación académica y la urgencia de sobrevivir. La vida en Londres muestra a un Marx que investigaba con la misma fuerza con la que intentaba mantener a flote a su familia. Un hombre que transformó la adversidad en una obra gigantesca que aún provoca y cuestiona. Es aquí donde su pensamiento se vuelve inseparable de su experiencia y donde se entiende por qué sus ideas tienen una gravedad que no se aprende en los libros, sino en la vida real. Aunque solemos imaginar a Marx encerrado entre libros, una parte esencial de su vida transcurrió en el terreno político real, rodeado de militantes, sindicatos, polémicas interminables y movimientos que buscaban organizar a la clase trabajadora. Su participación no fue decorativa. Dedicó años a tratar de convertir ideas en acción colectiva y descubrió que la política es siempre más caótica, más humana y más contradictoria que cualquier teoría. La Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864, fue el mayor intento de Marx por coordinar luchas obreras más allá de las fronteras nacionales. Allí convivían británicos, franceses, alemanes, sindicalistas reformistas, socialistas revolucionarios y hasta orgullosos individualistas que no querían organizar ni una reunión. Marx ayudó a redactar documentos, a mediar disputas y a dar forma estratégica a un movimiento que intentaba unir a trabajadores con realidades muy distintas. Los debates eran intensos y las tensiones constantes,
porque cada corriente quería imponer su visión del camino a seguir. Aún así, la Internacional logró algo inédito, que obreros de múltiples países empezaran a verse como parte de una misma causa. Los conflictos con Bakunin y los anarquistas fueron un capítulo aparte, casi una saga política dentro de la Internacional. Bakunin desconfiaba profundamente de cualquier forma de organización centralizada y veía al Estado como una maquinaria inherentemente opresiva, mientras que Marx consideraba que sin una estructura política de transición era imposible desmantelar el poder de la burguesía. No era simplemente una pelea de egos, aunque ambos tenían suficiente carácter como para encender cualquier discusión, sino una diferencia estratégica real sobre cómo debía organizarse la lucha. Marx defendía la necesidad de coordinación y disciplina, mientras que Bakunin temía que esa disciplina terminara creando una nueva élite. La tensión fue tan fuerte que terminó dividiendo a la Internacional, mostrando que el movimiento obrero ya era diverso y conflictivo desde sus inicios. A lo largo de esos años, Marx mantuvo una correspondencia constante con dirigentes obreros de toda Europa, y sus cartas muestran a un hombre que no se limitaba a teorizar desde la distancia. Ofrecía consejos sobre tácticas sindicales, advertía contra ilusiones demasiado optimistas y criticaba duramente estrategias que consideraba ineficaces. A veces era paciente, otras brutalmente directo, pero siempre intentaba que los movimientos obreros actuaran con una visión amplia de la situación internacional. Sus cartas revelan un Marx preocupado por la autonomía de los trabajadores, por la educación política y por evitar que la desesperación o el voluntarismo destruyeran avances importantes. Cuando estalló la Comuna de París en 1871, Marx la observó con una mezcla de entusiasmo y preocupación. Era la primera vez que la clase trabajadora tomaba el poder, aunque fuera solo por unas semanas. Y lo que más le llamó la atención fue la creatividad política que emergió en ese breve experimento. Funcionarios revocables, salarios igualados, separación entre Iglesia y Estado y una organización basada en la participación directa. Marx celebró la Comuna como un anticipo de lo que podía ser un gobierno de trabajadores, pero también la analizó con crudeza, señalando sus debilidades estratégicas y la falta de coordinación militar que facilitó su derrota. Para él, la Comuna no fue un fracaso sin sentido, sino una lección histórica sobre los desafíos de transformar radicalmente una sociedad. Toda esta experiencia dejó a Marx con una relación ambivalente entre teoría y práctica. Por un lado, participó activamente en movimientos que buscaban cambiar el mundo. Por otro, vio cómo las luchas reales chocaban con límites materiales, divisiones internas y represiones brutales. Entendió que la política no podía reducirse a fórmulas teóricas y que la acción colectiva siempre es imperfecta, impredecible y, aún así, necesaria. Sus mayores logros fueron impulsar la Organización Obrera Internacional y dejar herramientas conceptuales duraderas. Sus límites fueron los mismos que enfrentan todos los movimientos: el tiempo, la represión y las divisiones entre quienes buscan el mismo horizonte por caminos distintos. En conjunto, esta dimensión política de Marx muestra que no fue solo un pensador crítico del capitalismo, sino alguien que intentó construir alternativas concretas, con aciertos, errores y aprendizajes que todavía resuenan en cualquier discusión sobre organización, poder y cambio social. Después de la muerte de Marx, comenzó una segunda vida de sus ideas. Una vida que él no pudo ver y que a veces habría observado con orgullo, otras con horror y probablemente en más de una ocasión con un sarcasmo monumental. El llamado marxismo no nació de él, sino de los debates, las luchas y las reinterpretaciones que vinieron después, y su historia es tan compleja como los movimientos que intentaron apropiarse de su legado. Engels fue la primera figura decisiva en esa construcción, porque no solo fue el amigo que sostuvo a Marx en vida, sino el editor que ayudó a dar forma a su obra póstuma. Tras la muerte de Marx, Engels publicó los tomos restantes de El Capital, trabajando con montones de manuscritos difíciles de descifrar, ordenando capítulos incompletos
y tomando decisiones que influirían en la manera en que generaciones posteriores leerían a Marx. Gracias a Engels, el pensamiento de Marx adquirió una unidad que quizá nunca habría tenido por sí solo, pero esta misma tarea editorial convirtió a Engels en coautor involuntario de la versión oficial del marxismo que circularía luego por todo el mundo. En la socialdemocracia europea surgió el primer intento de convertir el marxismo en una política de masas, especialmente en la Segunda Internacional. Figuras como Karl Kautsky y Edward Bernstein discutieron apasionadamente si el socialismo debía alcanzarse mediante reformas graduales o mediante una ruptura revolucionaria. Kautsky defendía una interpretación rígida de la teoría marxista, en la que la revolución era inevitable y la tarea del partido era preparar al proletariado para ese momento histórico. Bernstein, en cambio, sostuvo que las mejoras progresivas podían transformar el capitalismo desde dentro. Ese debate entre reforma y revolución dividió a la izquierda durante décadas y anticipó fracturas que todavía hoy se repiten bajo nuevos nombres. Con Lenin apareció otra lectura completamente distinta: el marxismo-leninismo, una interpretación que ponía el énfasis en la organización política y en el papel del partido como vanguardia de la revolución. Lenin creía que la clase trabajadora, por sí sola, solo alcanzaría una conciencia sindical, y que el partido debía introducir la conciencia revolucionaria desde afuera. Su triunfo en la Revolución Rusa de 1917 convirtió esta versión en la referencia mundial del marxismo durante gran parte del siglo XX. La idea de un partido disciplinado, centralizado y orientado estratégicamente difería mucho de lo que Marx imaginó, pero se volvió el modelo dominante en contextos de lucha armada y guerras civiles. Mientras tanto, en Europa Occidental surgió lo que luego se llamó marxismo occidental, un conjunto de corrientes más filosóficas que políticas. Gramsci analizó cómo la hegemonía cultural permitía que las clases dominantes mantuvieran su poder sin recurrir siempre a la fuerza. La Escuela de Frankfurt estudió la cultura de masas, la racionalidad moderna y la alienación en sociedades capitalistas avanzadas, y Althusser propuso una lectura estructuralista que veía a las instituciones como aparatos ideológicos del Estado. Estos enfoques alejaron el marxismo del economicismo rígido y lo llevaron hacia la filosofía, la sociología y la teoría crítica, ampliando sus herramientas para analizar el mundo contemporáneo. El siglo XX también vio el surgimiento de regímenes que se autodeclararon marxistas, como la Unión Soviética, China, Corea del Norte o Cuba, aunque sus prácticas variaron enormemente. Algunos aplicaron modelos de colectivización y planificación centralizada que generaron avances en educación e industrialización, pero también graves violaciones a los derechos humanos, burocracias autoritarias y economías incapaces de sostenerse a largo plazo. Marx nunca describió en detalle cómo debía funcionar un Estado socialista, por lo que estos regímenes construyeron sus propios caminos, a veces inspirados en su obra y otras veces alejándose profundamente de ella. Que se llamaran marxistas no significa que aplicaran fielmente su pensamiento. Distinguir entre Marx y los marxismos es esencial, porque el pensamiento de Marx es una crítica abierta y en constante movimiento, mientras que muchas de sus reinterpretaciones se convirtieron en doctrinas cerradas o incluso en ideologías de Estado. La fidelidad a Marx no consiste en repetir cada frase como un dogma, sino en mantener su espíritu crítico, su método histórico y su atención a las condiciones materiales reales. Reinterpretación, en cambio, significa adaptar sus ideas a contextos nuevos o, en ocasiones, usarlas para justificar proyectos que él difícilmente habría reconocido como afines. En conjunto, la historia del marxismo después de Marx es la historia de cómo una teoría crítica se transforma en múltiples corrientes, movimientos y estados, algunos inspiradores y otros profundamente problemáticos. Es una muestra de que las ideas, una vez que se lanzan al mundo, ya no pertenecen solo a quien las escribió, sino a quienes las interpretan, las discuten y a veces las distorsionan. Las críticas a Marx no son simples ataques externos,
sino una parte fundamental de la historia de sus ideas. Desde economistas liberales hasta feministas, ecologistas y filósofos contemporáneos, muchos han señalado límites, vacíos o errores en su teoría. Curiosamente, varias de estas críticas no debilitan su pensamiento, sino que muestran hasta qué punto sigue obligando a pensar. En el plano económico, una de las críticas más conocidas apunta a la teoría del valor trabajo, porque muchos economistas sostienen que los precios no se determinan por el tiempo de trabajo necesario, sino por la oferta, la demanda, el riesgo, la tecnología y la innovación. También se cuestiona que Marx subestimara el papel del emprendimiento y de las mejoras técnicas como fuentes independientes de valor, ya que la productividad no proviene solo de la fuerza laboral, sino también de avances científicos y organizativos. Además, el capitalismo actual muestra sectores, como el financiero o el tecnológico, donde el valor parece alejarse de la producción material, lo que obliga a revisar o matizar partes de su análisis. En el terreno político, las críticas se concentran en la posibilidad de autoritarismo derivada de su idea de la dictadura del proletariado y en su desconfianza hacia las instituciones liberales. Algunos sostienen que su visión podía justificar la concentración de poder en nombre de la revolución, especialmente si la transición se concebía como un periodo excepcional donde la democracia quedaba suspendida. También se le reprocha haber subestimado la importancia de la división de poderes, de los derechos individuales y de la participación plural, elementos que las democracias modernas reivindican como protecciones necesarias contra abusos del Estado. Las críticas filosóficas apuntan al riesgo de determinismo histórico en su teoría, ya que sus esquemas pueden sugerir que la historia avanza siguiendo leyes estructurales inevitables. Según estas interpretaciones, Marx habría simplificado demasiado la cultura, la subjetividad, las creencias y las identidades, tratándolas principalmente como reflejos de la economía. Filósofos como Weber, Simmel o incluso pensadores marxistas posteriores argumentaron que la vida social no puede reducirse únicamente a relaciones de producción y que la conciencia humana es más compleja que una simple consecuencia de las condiciones materiales. Desde el feminismo llegaron críticas especialmente contundentes, porque Marx analizó la explotación en la fábrica y en el mercado laboral, pero dejó en segundo plano el trabajo doméstico, la reproducción social y la opresión de género. Autoras como Silvia Federici o Lise Vogel señalaron que el capitalismo se sostiene también en el trabajo no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres, y que sin esa base doméstica, crianza, cuidados, limpieza, la fuerza laboral no podría existir. Para estas corrientes, Marx vio parte importante del sistema, pero ignoró dimensiones esenciales que completan el mapa de la explotación. Las críticas ecológicas se centran en que Marx, aunque analizó la relación entre capitalismo y naturaleza en términos de fractura metabólica, no desarrolló plenamente las consecuencias ecológicas del crecimiento económico ilimitado. El extractivismo, la contaminación y el agotamiento de recursos muestran que el capitalismo no solo explota a los trabajadores, sino también al planeta. Pensadores marxistas ecológicos posteriores han retomado estos elementos para mostrar que la lógica de acumulación choca directamente con los límites del crecimiento y con la sostenibilidad ambiental. A lo largo del siglo XX y XXI, muchos han intentado actualizar o corregir a Marx desde dentro de la tradición marxista y también desde afuera. Algunos marxistas buscaron enriquecer la teoría incorporando cultura, psicología, género o ecología. Otros propusieron versiones más flexibles del materialismo histórico. Por otro lado, pensadores no marxistas tomaron herramientas de su análisis, como la crítica de la ideología, el estudio de clases o la teoría de la explotación, sin aceptar todo el sistema teórico. Esta pluralidad de reinterpretaciones muestra que Marx no es una estatua que se contempla en silencio, sino un interlocutor que invita a la discusión constante. En conjunto, las críticas a Marx no anulan su pensamiento, sino que revelan su impacto. Se lo critica porque sigue siendo imposible hablar de economía, poder
desigualdad o historia sin que sus ideas aparezcan, incluso cuando es necesario revisarlas, ampliarlas o discutirlas con rigor. Marx escribió en el siglo XIX, pero sus ideas aparecen hoy con una frecuencia sospechosa cada vez que hablamos de desigualdad, trabajo o poder. El mundo ha cambiado de forma radical, pero muchos de los mecanismos que él describió no solo siguen estando presentes, sino que han adoptado formas más sutiles, digitales y globalizadas. Con el neoliberalismo surgió una precarización laboral que Marx habría identificado de inmediato, aunque probablemente con un comentario irónico sobre lo eficiente que puede ser la explotación cuando se viste con palabras bonitas. Contratos temporales, empleos sin estabilidad, salarios que no alcanzan y jornadas extendidas disfrazadas de flexibilidad conforman un escenario donde la presión económica se traslada al individuo mientras las empresas reducen costos. En este contexto, aparecen nuevas formas de explotación que Marx habría reconocido como versiones renovadas del viejo mecanismo. Más productividad, menos derechos y una responsabilidad individualizada que oculta las estructuras colectivas del problema. Si pudiera observar el trabajo de plataformas, la gig economy y los sistemas de vigilancia algorítmica, Marx probablemente no se sorprendería de que el capitalismo encontrara formas de controlar el trabajo, incluso sin oficinas ni supervisores visibles. Los algoritmos sustituyen jefes, asignan tareas, evalúan rendimiento y distribuyen salarios con criterios opacos que refuerzan desigualdades. La fuerza de trabajo se fragmenta en microtareas que se pagan por encargo, sin beneficios laborales ni seguridad social. Para Marx, esto sería una confirmación de que la explotación puede modernizarse tecnológicamente sin perder su esencia. El trabajador sigue siendo indispensable pero cada vez más invisible. La globalización reorganizó el capital a escala planetaria, creando cadenas de suministro que conectan fábricas, puertos y centros de distribución dispersos por todo el mundo. Empresas transnacionales aprovechan diferencias salariales, regulaciones laxas y territorios con baja protección laboral para maximizar ganancias, mientras trasladan riesgos y costos a regiones más vulnerables. Marx habría visto en esta deslocalización una versión amplificada de la acumulación capitalista, ahora con la capacidad de mover inversiones a cualquier lugar donde el trabajo sea más barato. La mundialización del capital no eliminó las contradicciones del sistema, simplemente las extendió más lejos de la vista de los consumidores. En el siglo XXI, las luchas sociales ya no se organizan solo en torno al trabajo industrial o a la economía, sino también en torno a identidades y desigualdades que Marx no analizó en profundidad. Movimientos feministas, antirracistas, LGBTIQ+, y ambientalistas señalan opresiones que atraviesan la vida cotidiana de maneras que no pueden reducirse únicamente a clase social. Marx aporta herramientas para entender las estructuras económicas, pero estas luchas añaden dimensiones sobre el cuerpo, la identidad y la autonomía que amplían el análisis. En muchos casos, estos movimientos combinan su crítica cultural con una lectura materialista de las desigualdades, creando puentes que Marx probablemente habría encontrado intelectualmente estimulantes, aunque insuficientes sin una mirada estructural de fondo. La pregunta sobre si sigue teniendo sentido hablar de clase obrera hoy es más compleja de lo que parece, porque la forma del trabajo ha cambiado mucho, pero las relaciones de producción siguen existiendo. La clase obrera ya no es solo el obrero industrial de Manchester, sino también la enfermera precarizada, el repartidor por aplicación, la trabajadora doméstica migrante, el programador subcontratado o el joven con múltiples empleos inestables. Hablar de clase implica ahora entender estas nuevas configuraciones y reconocer que las alianzas políticas no pueden construirse exactamente como en el siglo XIX. Marx no imaginó TikTok, pero sí imaginó un mundo donde los trabajadores compartían problemas estructurales más allá de su ocupación específica. Lo que Marx ayuda a ver hoy es la persistencia de las desigualdades estructurales, los mecanismos de acumulación y las lógicas de explotación que siguen organizando la vida económica moderna. Sin embargo, también es cierto
que no alcanza por sí solo para explicar fenómenos contemporáneos como el poder de los datos, las identidades políticas, la crisis ecológica global o la influencia cultural de los medios digitales. Su método sigue siendo una herramienta poderosa para analizar estructuras, pero necesita dialogar con nuevas teorías que incorporen aspectos que él no pudo prever. Reconocer sus límites no debilita su pensamiento, lo sitúa en el lugar que le corresponde, como un punto de partida imprescindible, aunque no el punto final. En conjunto, la vigencia y los límites de Marx muestran algo curioso. Un pensador del siglo XIX sigue iluminando procesos del siglo XXI, siempre que sepamos leerlo con atención, actualizarlo sin fanatismo y, sobre todo, mantener vivo su impulso crítico frente a un mundo donde la desigualdad sigue cambiando de forma, pero no de propósito. Detrás del Marx teórico, político y revolucionario, existe un Marx íntimo, que rara vez aparece en los debates públicos, pero que ayuda a entenderlo como un ser humano real, lleno de contradicciones, dolores, manías y momentos de humor que lo vuelven mucho más cercano de lo que uno imagina. Explorar ese costado no reduce su importancia intelectual. Al contrario, revela la textura humana desde la cual escribió. Marx vivió gran parte de su vida con enfermedades crónicas que lo dejaban agotado durante semanas, desde problemas hepáticos hasta los famosos forúnculos que le impedían sentarse y trabajar con normalidad. Estos episodios dolorosos se combinaban con la presión financiera constante, creando un entorno donde la ansiedad, la frustración y la autocrítica eran frecuentes. Le escribía a Engels que algunos días sentía que su cuerpo era una máquina descompuesta, pero aún así seguía investigando compulsivamente, revisando manuscritos una y otra vez. Este agotamiento físico no solo ralentizaba su trabajo, sino que también lo volvía más consciente de la fragilidad humana, algo que se filtraba en su sensibilidad hacia el sufrimiento social. Las contradicciones personales atraviesan su biografía y muestran que no vivió siempre a la altura de sus ideales. La infidelidad con Helene Demuth, la empleada de la familia, dio lugar a un hijo no reconocido, cuya paternidad asumió Engels para proteger la reputación de Marx, un gesto que señala tanto la lealtad entre ellos como la incapacidad de Marx de enfrentar el escándalo públicamente. También es evidente su poca participación en el trabajo doméstico, una carga que recayó casi por completo en Jenny, lo que contrasta con su sensibilidad por la explotación social. Su relación con sus hijas fue afectuosa, pero estuvo marcada por el peso de la pobreza y por las tensiones generadas por su carácter intenso. Estas fallas no lo vuelven menos pensador, pero sí lo vuelven más humano. A pesar de todo, Marx tenía un humor afilado que aparece constantemente en su correspondencia y en anécdotas cotidianas. Disfrutaba de la ironía, de las bromas sobre sus propios problemas y de ridiculizar las pretensiones de sus adversarios intelectuales. En sus cartas, mezcla análisis complejos con chistes inesperados, comentarios mordaces sobre figuras públicas e incluso autocríticas disfrazadas de humor. Sus amigos lo describían como alguien capaz de pasar de una discusión filosófica intensa a una carcajada sincera, y ese placer por polemizar, a veces demasiado, era parte fundamental de su personalidad. Esta combinación de luces y sombras complica cualquier intento de convertirlo en santo o en demonio, porque no encaja en ninguno de esos moldes. Su vida muestra sacrificio y compromiso, pero también errores graves y decisiones difíciles de justificar desde cualquier perspectiva. Reducirlo a un héroe intachable o a un villano absoluto es perder de vista la complejidad de un hombre que vivió en condiciones extremas, amó profundamente a su familia, cometió errores personales y atravesó décadas de precariedad sin abandonar su deseo de comprender el mundo. Marx no fue un profeta ni un mártir impecable. Fue un ser humano lleno de contradicciones que intentó pensar su época hasta sus límites. Vivió con el cuerpo roto, la mente encendida y el carácter atravesado por una mezcla de ternura y furia intelectual. Entender su humanidad no disminuye la fuerza de sus ideas,
Al contrario, nos recuerda que las teorías más influyentes nacen de vidas reales, con todas sus imperfecciones, fragilidades y momentos de lucidez irrepetible. Aunque el nombre de Marx suele venir acompañado de polémicas, etiquetas y discusiones interminables, hay algo sencillo y profundamente útil que todavía podemos aprender de él. Mirar el mundo con más atención, más desconfianza y más esperanza. No para seguirlo como un profeta, sino para recuperar ese impulso crítico que él tenía, esa mezcla de paciencia analítica y terquedad humana que lo llevó a preguntarse por qué las cosas son como son y cómo podrían ser distintas. Marx nos enseñaría primero a mirar la economía detrás de la política, a seguir la pista del trabajo y del dinero sin dejarnos encandilar por discursos adornados. Cada promesa, cada medida y cada crisis tiene un trasfondo material hecho de salarios, propiedad, inversión, deuda y tiempo de trabajo humano. Él insistiría en que antes de creer una narrativa política conviene preguntarse quién gana, quién pierde y quién trabaja para que el sistema siga funcionando. Esta mirada económica no sirve para volverse cínico, sino para no quedarse atrapado en la superficie de las cosas. También invitaría a pensar en términos de estructuras sin olvidar nunca a las personas concretas. Las instituciones, los mercados y las leyes no flotan en el aire. Se encarnan en vidas reales, en cuerpos cansados, en biografías marcadas por oportunidades o por su ausencia. Para Marx, entender las estructuras era inseparable de entender cómo moldeaban la experiencia diaria de millones de personas. La clave es no caer en extremos, ni perderse en el análisis abstracto, ni reducir la historia a decisiones individuales. La vida social se juega en ambos niveles, y cuando uno lo recuerda, ve el mundo con mayor profundidad. La importancia de la crítica también ocupa un lugar central. No aceptar el mundo tal como se presenta, no confundir normalidad con justicia, y no dejar que lo dado se convierta en destino. La crítica marxista no consiste en odiar todo, sino en no conformarse con explicaciones fáciles, especialmente cuando justifican desigualdades que parecen inevitables. Criticar para Marx era un acto de lucidez y también de responsabilidad. Un recordatorio de que las cosas podrían ser diferentes si entendemos cómo funcionan. De ahí surge otra enseñanza. Recuperar la idea de emancipación, una palabra que hoy suena ambiciosa, pero que simplemente significa vivir de una manera que no esté definida por la necesidad permanente. No basta con sobrevivir, decía Marx. La vida debería ser más que pagar cuentas, aguantar trabajos precarios y correr detrás de expectativas que nunca se cumplen. La emancipación no es una receta, sino un horizonte, un recordatorio de que la dignidad humana implica tiempo libre, creatividad, comunidad y la posibilidad de decidir sobre la propia vida. Por último, su manera de unir vida, teoría y compromiso político nos deja una invitación incómoda pero necesaria. Revisar nuestra propia biografía y nuestras formas de trabajar, consumir y participar en la sociedad. Marx pensaba escribiendo y escribía pensando, mezclando investigación meticulosa con experiencias personales durísimas. Desde ese lugar, nos empuja a preguntarnos en qué medida nuestras rutinas sostienen estructuras que no compartimos, qué parte de nuestra energía se va en tareas que no elegimos y qué espacio queda para construir una vida más libre. No se trata de imitarlo. Probablemente él mismo no recomendaría imitarse, sino de tomar en serio la idea de que nuestra vida también es un acto político, incluso en los detalles más cotidianos. En conjunto, lo que podemos aprender de Marx no es un dogma ni un catecismo, sino una actitud. Mirar con rigor, pensar con profundidad, sospechar de lo obvio y recordar que la realidad social es transformable. Nada de eso requiere convertirlo en religión. Basta con usar sus herramientas para mirar más de cerca el mundo que tenemos y quizás atrevernos a imaginar uno un poco más digno.